Buenas noches, muchachos. Hola, profe, buenas noches. Buenas Buenas noches, Buenas profe. noches, profe, buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Ahí la llevamos. Aquí andamos. Listo. A ver, les asenté antes de que se me olvide, una calificación temporal, porque tenía que asentar calificaciones. Y les mandé un mensaje la semana pasada que no me, no me dio tiempo de avisarles y les avisé hasta el otro día, que se me complicó un poco el jueves atenderlos. Y precisamente el jueves les iba a explicar acerca de lo de su calificación. Les asenté una calificación de ahorita, voy a decir temporal, en el cual más adelante lo que haría nada más sería ajustar con base en sus calificaciones reales. Les pongo el 8 porque digamos que es una calificación central y que me permite en algún momento poder ajustar bien sus calificaciones de parciales. Entonces, conforme estemos avanzando, ya estaría terminando de ajustar sus calificaciones para que se ajuste en la segunda calificación. ¿De acuerdo? Si nos queda claro, muchachos. Sí, está bien, profe. Entonces, el Sí, próximo, profe. el próximo parcial se ve reflejada la calificación real, se puede decir. Ajá. Ya sería evaluando lo que sería de esta primera parte y la siguiente. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. No, ¿Dudas con lo que llevamos viendo? no. No, profe. No, profe, todavía. Dale, vale. Tengo ahí nada más algunos anuncios que hacer con respecto a lo que hemos venido trabajando. ¿Cómo? A ver, prendan tantito sus cámaras, ahorita las apagan. Dale, a ver. ¿Cuál es la nomenclatura que les pedí para todos los correos que ustedes me manden? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pues habíamos quedado que apellido paterno, materno y nombre, ¿no? En En el el asunto, email. ¿qué debe llevar? El grupo y la materia. Los, Ajá. los trabajos que le enviamos en Classroom, ¿a eso No, se no, refiere? no. Correos. Cuando ustedes manden algún correo, por ejemplo, que tengan dudas, alguna notificación que quieran hacerme. Ah, ok, ok. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No, profe, la verdad no. Si lo dijo las primeras clases, yo me integré después, a lo mejor por eso. La primera. Sí, Por no, eso es yo que entré después. los Yo demás. también. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien le ha puesto atención cuando les mando correo? ¿Cómo viene el asunto? Pues cuando nos manda el correo, ahorita estoy viendo uno y dice mediciones, o sea, la materia, el grupo y pues el motivo en este caso fue la clase, el último que mandó. Era Ajá, referente a eso, ¿no? Como a lo que va a hablar. ajá, exactamente. He estado recibiendo algunos correos de algunos de ustedes y lo que necesito es que cuando me manden un correo, traiga la nomenclatura que viene precisamente en los correos que yo les mando. En asunto deben de colocarle mediciones 4CB3. Porque cuando llegan a mi correo,
yo los tengo etiquetados por este asunto. Entonces, cuando llegan, automáticamente me aparece una bandera con un color en particular, que en el caso de ustedes es un color azul, que de hecho es, por ejemplo, el color que tengo para identificarlos en Classroom. Tengo 4 grupos, y imagínense, si todos los alumnos me mandaran correo, ¿cómo empiezo a discriminarlos para poderlos atender fácilmente? Entonces, sí necesito que cuando me manden un correo electrónico, en el asunto le pongan mediciones 4CB3, así como cuando yo les mando un correo, ¿de acuerdo? Para que yo pueda ubicar rápidamente los correos que ustedes me manden y yo los pueda ir clasificando, y cuando tengan alguna duda yo les pueda ir dando la atención que corresponde. Afortunadamente no me han mandado tantos correos ustedes, pero sí necesitaba mencionarles esa parte para que yo pueda revisar rápido sus correos. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas? No, profe. Bueno, y nada más un comentario con respecto a su trabajo de exposición. Hubo ahí algunos compañeros de ustedes que, como yo les pedí que crearan un dato, que era un archivo, entonces al momento que lo crean, ustedes son propietarios. Aunque yo le quite las propiedades de edición a la carpeta, en ese archivo, ustedes, como el que lo creó sigue siendo propietario, él puede dar de alta a todos los que quiera para seguir editando. Entonces, yo cerré la carpeta a la hora que les indiqué, pero algunos lo que hicieron es, yo soy editor, le doy los derechos de edición a mis compañeros y lo pudieron seguir editando. En este caso, lo que voy a hacer es evaluar, considerando nada más hasta la fecha, bueno, hasta la hora en que yo cerré la carpeta. Como me aparecen todas las modificaciones que se hicieron, el último archivo antes de que yo cerrara la carpeta es el que voy a tomar en cuenta para la calificación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sea en este caso, o sucedan casos donde ustedes tengan que generar el archivo y obviamente tengan derechos todavía de edición, yo reviso hasta la hora en que yo cerré las carpetas. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? Porque acuérdense, cuando son trabajos individuales, cuando los entregan en Classroom, ustedes pueden entregarlos en el momento que ustedes quieran. Si quieren entregarlos antes, bien. Si en algún momento dicen, yo lo quiero entregar después, pues lo podemos hacer después. No hay ningún problema. Pero recordando lo que les mencioné, cuando son trabajos en equipo, vamos a respetar el esfuerzo de cada uno de los compañeros que están haciendo para poder entregar el trabajo. Por eso les mencioné y se los repito. Si por alguna razón, en algún momento ustedes tienen algún inconveniente en trabajar o entregar el trabajo a tiempo, necesito que me lo notifiquen precisamente con anticipación. ¿Sabe qué, profesor? Tuvimos un problema de comunicación, mi compañero y yo no lo pudimos entregar. ¿Qué podemos hacer antes de la fecha de entrega para que podamos resolverlo en el momento? Si ustedes me dicen después de que se entregó, ¿sabe qué, profesor? Pues no me pude poner de acuerdo con mi compañero y por eso entregamos después. Ya no puedo hacer nada. ¿Sí me explico, muchachos? Por eso es que les doy diferentes medios para que puedan comunicarse conmigo, para que si en algún momento no se pueden coordinar, me lo digan en el momento. ¿Sí? Porque he estado notando, y no solamente en su equipo, en su grupo, sino en otros grupos, que al momento de la entrega del trabajo es cuando me dicen, profesor, tuve problemas de comunicación con mi equipo. Profesor, no me pude contactar con él. Profesor, por más que le envié correos y le envié correos, no me contestó. Entonces, de hecho, ya en algunos casos ya tuve la oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo, pero si en el momento me lo informan, lo podemos resolver. Si me dicen 2 horas después o inclusive un día después de la entrega, ya no voy a poder resolverlo como se debería. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? Sí, profe. Vale, entonces, cuando haya que entregar trabajos en equipos y no se están coordinando, y por eso también les hice hincapié, si uno de sus compañeros no trabajó, díganmelo, profesor, fulanito no trabajó, y entregan solamente la parte que les corresponde. Y como se les mencioné,
ese integrante pues no tendría que por qué molestarse ni decirle, pues qué mala onda, no me agregaste en el trabajo. Pero si no está trabajando, están en el derecho de no agregarlo en el trabajo. ¿De acuerdo? Disculpe, profesor, ¿qué ¿Sí? hubiese ocurrido si, no sé, por algún motivo, en la clase que usted dio las indicaciones por sobre el trabajo? En esa clase, digamos, yo personalmente no pude asistir. Ujú. Ese mismo día les comenté a mi grupo, compañeros de equipo, les pregunté, oigan, ¿qué dejó el profesor? Realmente yo en lo personal nunca recibí ninguna indicaciones de parte de mi equipo, que se supone que es un equipo, Ujú. se supone que es para apoyarse. Nunca recibí ninguna notificación, ninguna información. Y hasta el último día, 2 horas antes de que se entregara, me dijeron qué era lo que había que hacer. Entonces, yo le entiendo por parte de usted que me dijo que no sí que le hubiéramos mandado un mensaje a usted, pero yo pensé, dije, a lo mejor mis compañeros es mi equipo, ¿no? Me va a decir, oye, ¿sabes qué? Nada más indicaciones, no estoy diciendo que ellos me hubieran hecho todo el trabajo, no simplemente que me den indicaciones, ¿sabes qué? Tú a ti te toca hacer esta parte. O ¿sabes qué? Nos toca hacer eso, elige lo que tú quieras hacer, ¿no? Un ejemplo. Pero si nunca reciben ninguna notificación, tengo evidencia que les estuve preguntando, oigan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nunca me respondieron sobre ese sentido. Entonces, sí es un poco difícil hablar sobre un equipo, siendo que el equipo no te apoya. Ujú. Bueno, mira, en ese sentido, y esa recomendación para todos, en caso, por ejemplo, de que por alguna situación no hayan podido asistir y lo creen conveniente, igual, me pueden escribir un correo electrónico, profesor, no puede asistir por tal situación. Me gustaría ver los temas o saber qué temas se trabajaron y cuál fue la tarea que se dejó, las indicaciones que dio. Y con toda confianza yo les puedo contestar el correo para que entonces ustedes puedan organizarse como deberían. Y si es cierto, como dicen, ¿no? Es un trabajo, si es un equipo, pues deben de trabajar entre todos. Obviamente, si por alguna razón, cosa contraria a lo que tú me platicas, ¿no? Y ahí sí tendría que platicar con todos ustedes y negociar y ver qué es lo que está sucediendo. Cosa contraria en donde en algunos casos me dicen, profesor, mire, aquí está el correo, ya le mandé y le mandé y le mandé y no tengo respuesta, ya es completamente diferente, ¿no? A la persona a la que se le está contactando es la que no está dando la respuesta como tal. Entonces, sí, también en ese sentido, ustedes acérquense, profesor, no pude asistir, quiero saber qué temas se vieron, cuál fue la dinámica, si hay que entregar un trabajo, porque realmente pues las condiciones ahorita pues son un poquito más complicadas, ¿no? Y lo que me interesa es que también haya esa comunicación y ese acercamiento, que si ustedes no están asistiendo por la razón que sea, ustedes me lo notifiquen también y si por alguna razón, profesor, quiero una asesoría particular porque este tema no me está quedando claro, adelante, ¿no? Por eso les digo, lo podemos agendar y lo podemos retomar, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí está nos bien, queda profe. claro a todos? Sí, está bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Dale, porque van a hacer ustedes una primer práctica y precisamente se tienen que organizar. ¿De cuántos son sus equipos? De 5 llegarán. De 5. De 5, profe. Van a tener que subdividirse en dos equipos, uno de 3 y uno de 2. Por eso es importante la comunicación entre todos ustedes. Y por eso quise mencionar esta parte de las entregas de trabajo. Y ahorita les explico qué van a hacer para su pequeña práctica que necesito que trabajen. Y así, y con base en eso es como se van a ir separando para que puedan entregar sus trabajos y puedan hacer la actividad. Voy a subir en sus carpetas o en su carpeta compartida un archivo
en el cual va a estar una tabla que ustedes van a ir llenando. Como les menciono, se van a dividir en un equipo de 3 y un equipo de 2. Ustedes van a seleccionar cómo se organizan. Y en esa tabla van a colocar, donde diga equipo de 3, los 3 integrantes, y donde diga equipo de 2, los 2 integrantes. ¿De acuerdo? Y así es como me van a entregar los reportes. Un reporte por el equipo de 3 y un reporte por el equipo de 2. Entonces, si son del equipo A, uno va a ser el equipo 1A y el otro va a ser el equipo 2A. Si son del equipo B, uno es el equipo 1B y el otro es el equipo 2B. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? ¿De acuerdo? Entonces, así como ustedes se anoten, es como yo voy a calificar. ¿Bien? Sí, profe. Vale. Van a colocar sus archivos de acuerdo a la nomenclatura que les voy indicando y en la fecha que les voy a estar indicando. Y ahorita les explico exactamente qué van a hacer como práctica. Lo que sí es que por eso les digo, tienen que organizarse cómo lo van a hacer. Van a requerir un multímetro. Por ejemplo, quienes tienen multímetro y quienes no tienen multímetro. En la misma tabla que ustedes van a llenar, me van a colocar quienes sí tienen multímetro y quienes no tienen multímetro, para que yo pueda ir evaluando esa parte. Lo que necesito es que, si todos tienen multímetro, no hay ningún problema, por equipos. Si por equipos alguno no tiene multímetro, necesito que me lo vaya informando para que vea cómo vamos a modificar su actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces yo al rato subo la tabla a sus carpetas y conforme ustedes vayan llenando, espero que ya para el día de mañana o el jueves a más tardar tengamos toda esa información para ver si alguien no lo tiene, podamos modificar la actividad. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, no, profe. ¿Preguntas? Entonces, sobre esa tabla nada más va a ser como un tipo, sí, recaudación de datos para que usted tenga la información, ¿no? Así es. Sí, porque vamos a suponer que un equipo de 5 integrantes, nadie tiene multímetro, pues tampoco les voy a decir vayan a comprar ahorita un multímetro. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que sí necesito que me indiquen quiénes no tengan multímetros para que pueda adaptar la actividad con ustedes. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Sí, sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Dudas de la clase pasada? No. Bueno. Dentro de las características de los equipos de medición, nos quedaba por analizar lo que sería el error y los tipos de error. Antes de pasar a error y tipos de error, voy a trabajar con un tema, y esto tiene que ver con lo que ustedes van a hacer en su actividad, que es medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Alguien ha escuchado acerca de estos conceptos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión? Sí, es Sí, de en probabilidad. A ver, primero, César. ¿Tú fue el que se Yo quedó solo primero? mencioné que sí, en probabilidad y estadística, creo que la de dispersión, si no me equivoco, es la varianza, desviación media, desviación estándar. No acuerdo. El rango. Y ¿cuál fue las otras? Las de tendencia central. Son las más conocidas, ¿no? Media, mediana y moda. Ajá. Sí. Sí. A ver, ¿quién más? Creo que Daniela. Sí, había escuchado de esas, incluso en el video de los videos que nos mandó para hacer el glosario mencionaban cuando hablaban sobre las dos R's, mencionaban varias de esas análisis y de cómo, bueno, la explicación no tan teórica, no tan profunda, pero sí una percepción para que tuviéramos un horizonte mayor y abordamos esos temas en las de probabilidad, en las materias de probabilidad. Exactamente. Sí, de hecho, uno de los videos donde, no me acuerdo, creo que una ingeniera en la que nos explicaba, nos daba toda la explicación, y hablaba precisamente que son parámetros que se necesitan para poder trabajar con los equipos de medición. Entonces, y es parte de lo que van a hacer en su actividad. Vamos a trabajar con medidas de
dispersión y medidas de tendencia central, para que con base en eso podamos caracterizar un equipo de medición. Y eso es importante, porque cuando hablamos de caracterizar un equipo de medición, sacamos parámetros de funcionamiento precisamente de esos equipos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Si quieren apagar ya sus cámaras, no hay ningún problema, para que podamos, no se nos vaya a trabar la computadora. Y ahorita les explico cómo lo vamos a trabajar directamente, porque les comentaba si manejaban Excel. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos inclusive en Excel, ¿de acuerdo? ¿Alguien ha manejado histogramas? ¿Saben qué es un histograma? Sí, A ver, ¿qué es un histograma? pues es una representación gráfica de, bueno, en este caso son con las tablas de frecuencias, ¿no? Ajá. Más o menos la frecuencia de cada medida. ¿Y qué sería una frecuencia? ¿Qué tantas veces da una misma medida, por decirlo de alguna manera? Así es. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia, nos referimos a una de las características de los equipos de medición. ¿Con qué característica la podemos relacionar? ¿Quién me dice? Con los hertz, ¿sería la frecuencia? No, ¿con qué característica o con qué parámetro de los equipos de medición? ¿Cuáles eran las características de los equipos de medición? ¿Quién me dice? Teníamos sensibilidad. ¿Qué otro? Precisión y exactitud. Precisión y exactitud. ¿Con cuál de esos dos parámetros, precisión y exactitud, podemos relacionar la frecuencia en una base de datos, en una tabla de datos? Sería con precisión. Con precisión. Acuérdense que la precisión nos indica qué tantas veces se puede repetir una medición. ¿Sí? Y precisamente la frecuencia nos habla de la repetibilidad de datos dentro de una tabla de datos. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Entonces, con base en eso, podemos empezar a trabajar lo que se conocen como los histogramas. Pues los histogramas es como, haciendo una analogía muy básica, es como si tuviéramos un grupo de cubetas, donde vamos a ir arrojando pelotas de colores. En una colocamos pelotas rojas, en otra pelotas verdes, en otra pelotas azules, y cada una de esas cubetas pues nos representaría un histograma, ¿de acuerdo? Entre más alto sea ese histograma al momento de trazarlo o graficarlo, o entre más pelotas tenga una cubeta, pues más cantidad de elementos va a tener cada uno de ellos. ¿Sale, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Listo, entonces vamos a ver. Me voy a estar apoyando de unos documentos en PDF para recapitular algunos de los conceptos que vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, fíjense, aquí les estoy presentando unos histogramas, en el cual, pues, estos histogramas pues, nos van a representar, nos van a contener información como tal. ¿Qué es lo que me representa este histograma? Tengo 3 histogramas diferentes. Uno que me va a dar información acerca de estudiantes hombres. Otro que me va a dar información acerca de estudiantes mujeres. Y otro que me va a dar información con respecto a todo el grupo. Y lo que nos representa este histograma es el peso de cada uno de los estudiantes, clasificado precisamente de esta forma. Tengo estudiantes de 40 a 45, de 45 a 50 kilogramos, de 50 a 55, de 55 a 60 y así sucesivamente hasta 90 kilogramos. Y aquí lo interesante de este ejemplo es precisamente, si consideramos la forma en que se agrupa
el peso en los hombres, si se fijan, tiende a estar más a la derecha, es decir, son más pesados. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, tiende a estar más a la izquierda, es decir, menos pesados. Pero si consideramos ya todo el grupo, pues entonces ya podemos tener mayor cantidad de datos, desde 40 hasta 90 kilogramos. Para el caso, por ejemplo, de los hombres iban desde 55 a 90 kilogramos y para las mujeres iban de 40 a 70 kilogramos. Entonces, dependiendo de la información que nosotros queramos manejar, es la forma en que lo vamos a presentar. Aquí son 3 formas diferentes. Una es para el caso de los hombres, otra para el caso de las mujeres y otra caso para el grupo total. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de un equipo de medición, ¿qué tipos de datos nos interesarían? Por ejemplo, si yo hablo de un multímetro, ¿qué tipos de datos me interesarían? La corriente, la resistencia. Pues es que va a depender de qué es lo que quiera medir. Por decir, si quiere medir, no sé, la corriente, le va a interesar el amperaje. ¿Qué más? Si quiere medir la intensidad, va a medir el voltaje, volts. Si quiere medir la resistividad de algún elemento, va a necesitar los ohms o el ómetro. Ajá. O Pero si más solo quiere que medir la... continuidad, ¿no? ¿Cuál? La continuidad también, pero pues, no sé, no sería como un dato, un sí o un no, un sonido o una luz o un... No, pero acuérdense que la continuidad no se mide. Acuérdense que ¿Eh? nada más es la continuidad como tal no se mide, es un parámetro, una característica que nos indica si está conectado o no un punto con Ah, otro, ok. porque no nos da unidades. Más que determinar cuál sería la variable que queramos medir, ya sea voltaje, corriente o resistencia, lo que debemos de considerar es que ese equipo lo vamos a utilizar para hacer varias mediciones. Y aquí va relacionado a lo que ustedes van a hacer. Yo supongo, y ahí sí no tendría error, no podría equivocarme, que todos tienen resistores en su casa. Sí. O alguien no tiene resistores. No, ¿verdad? Todos tenemos resistores, ese sí. El que sí, como les menciono, sería el multímetro. ¿Qué es lo que van a hacer? Con su multímetro, lo que van a hacer es escoger 5 valores de resistores diferentes. Vamos a escoger, y esto si quieren ir anotando, de todos modos yo lo voy a subir en un documento. Van a escoger un resistor de 1 kilo ohm, un resistor de 10 kilo ohms, un resistor de 100 kilo ohms, uno de 4.7 y uno de 47. Obviamente si no tienen, van a ir ajustándolo a los más cercanos. ¿Sí me explico? Por decir, yo no tengo uno de 4.7, pero tengo uno de 5.6, pues ocupo este. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. Con su multímetro, se van a la opción de ómetro, y voy a medir, o voy a hacer 10 mediciones en una de las escalas que yo pueda medir correctamente ese resistor. Y voy anotando. Hago la medición, quito mi equipo, registro. Hago la medición, quito mi equipo y registro. ¿Qué esperamos o qué esperaríamos que suceda al hacer esas 10 mediciones? Si nuestro equipo es preciso, pues nos va a arrojar siempre el mismo valor. Si no es tan preciso, va a empezarnos a arrojar valores diferentes. A lo mejor para la de 4.7 nos arroja 4.69, 4.75, 4.73. Pero todos Oiga, esos profe, valores los vamos a ir anotando. ¿Qué pasó, Esteban? una pregunta, suponiendo que yo no tengo multímetro, ¿puedo utilizar un simulador? Un simulador no tanto porque no nos va a arrojar. Por eso les menciono, conforme ustedes vayan generando sus equipos, si no tienen multímetro, me van a avisar para que yo les diga cómo vamos a modificar la actividad. Bueno. ¿Sale? Gracias. Por ejemplo, si tú tienes un compañero que sí tiene multímetro, tal vez él sea el responsable de hacer las mediciones y tú el tratamiento de la información, para que con base en eso puedan establecer cuáles son las características de su equipo. Si, por ejemplo, tú trabajas con alguien y no lo tiene, tendríamos que hacer alguna adecuación. ¿Qué es lo que sucede en el simulador?
el simulador trabaja todo de forma ideal. Entonces no nos va a arrojar mediciones diferentes. El simulador va a ser exacto y preciso. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro? Sí. Sí. ¿Va? Sale. Entonces, ya que hagamos esas mediciones, vamos a modificar la escala de nuestro equipo para ver cómo nos va a arrojar ahora las mediciones. Acuérdense, por ejemplo, ustedes tienen en los multímetros normalmente escalas de 2 kilómetros, 20 kilómetros y 200 kilómetros. El de 4.7 lo podemos medir en la escala de 20 kilómetros. Sí, en la escala de 20 kilómetros. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿La podemos medir en la de 200 kilómetros? No. Sí. Sí, también lo podemos medir. Sí, también, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va modificándose cuando cambiamos la escala? Se va a recorrer. La precisión disminuye. La precisión va modificándose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos un valor mínimo para medir. ¿Cómo le llamamos ese valor mínimo de medición? Ay. Valor mínimo es... ¿El spam? No. ¿De spam que dijeron? No, spam no. ¿Cuál, muchachos? El valor mínimo de medición en un equipo. Resolución. Conforme vamos modificando la escala, la resolución va cambiando. Entre más grande sea, la resolución es más pequeña. Y eso nos va a arrojar a que el equipo empiece a dejar de ser preciso. ¿Vale? ¿Sí nos queda claro? Entonces, con todos esos datos, entonces ya los van a trabajar estadísticamente para ver cuáles son las características del equipo de medición. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces tendríamos que hacer un histograma con las mediciones de las resistencias, entonces, como se muestra en los pesos, ¿no? Digamos ahí. Así es, entonces ustedes van a registrar. Aquí, por ejemplo, tenemos de 40 a 90 kilogramos. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, en su resistencia de 1 kilo ohm empiezan a tienen un valor mínimo de 980 y tienen un valor máximo de 1025? Entonces, con base en esos valores y la cantidad de mediciones que hagan, ustedes van a empezar a generar sus histogramas para ver cuáles son las medidas de tendencia central y hacia dónde se está encaminando o se está concentrando la medición en su equipo que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Okay. Sí, entonces sería una gráfica por cada valor de la resistencia. Por cada resistencia. En teoría sí. Exactamente. Sí, es como lo van a empezar a manejar. Y precisamente lo que ustedes van a empezar a reportar va a ser esto. Los histogramas para ver cómo se está comportando directamente su equipo de medición. Obviamente a algunos les va a dar más cercanos valores, otros más lejanos, dependiendo precisamente del rango sobre el cual estemos midiendo. Entre más grande sea la resolución, más dispersión vamos a tener en los datos si el equipo no es preciso. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Sí, por esa parte no, profe. Nada más, es resistencias de 1 kilo, 10 kilos, 4.7 ohms. ¿Y cuál era la otra? Bueno, aproximados. Ya de ahí, si por ejemplo, si ustedes no tienen, pues ya van a aproximar a los más cercanos que tengan. Pero más o menos cierta diferencia entre una y otra para que no todos caigan dentro de la misma dispersión de su equipo de medición. De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sí, está bien, profe. ¿Sí nos queda claro? ¿Alguna duda? No, por mi parte no, profe. Bueno. ¿Cuáles son las mediciones que vamos a estar manejando directamente para las mediciones? Tenemos 3 medidas o 3 mediciones que se conocen como mediciones de tendencia central.
¿Cuáles son esos tres? Más. ¿Cuáles son, muchachos? Media, mediana y moda. Mediana y moda, que son las que tenemos ahí. ¿Cuál va a ser la media? Vamos a suponer que tenemos 10 valores. De esos 10 valores, ¿cómo encontramos la media? La media es... Vamos a tener que, según yo, vamos a tener que dividir todo el concentrado de datos. Toda la suma. Hacemos la suma de todos los datos, Ajá. dividimos entre el número de datos y encontramos prácticamente el promedio. Esa va a ser nuestra media, el promedio de los datos. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mediana? El dato que se encuentra justo en medio de todas las lecturas. El dato Exactamente. central. El dato que se encuentra en medio de todas las lecturas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar todos nuestros datos y una vez que están ordenados, determinamos cuál es el punto central. Aquí tiene que ver si el número de datos es par o es impar. Si el número de datos es impar, es exactamente el que está a la mitad de los que están ordenados. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera 3 datos, ¿cuál sería la mediana? Pues exactamente el dato 2, porque es el que está en medio. ¿Sale, muchachos? Ujú. Si tengo 5 datos, ¿cuál sería mi mediana? El dato 3. El 3. ¿Vale? Si tengo 7, ¿cuál sería mi dato de mediana? El 4. El 4. Si tengo 9 datos, el 5. El 5, sí. ¿Sale, vale? Pero ¿qué pasa si tengo un número par? Vamos a suponer que tengo 2 datos. ¿Cuál es la mediana? Se suman y se dividen entre 2. Saco el promedio de esos 2. Si tengo 4 datos, ¿cuál sería su mediana? El dato 2 y el más el 3 y divididos entre 2. Saco el promedio del dato 2 y 3. Si tengo 6 datos, El dato 3 y 4. el dato 3 y 4, y saco el promedio de esos 2. Ujú. Y así es como puedo obtener el dato de la medida. Pero sí es importante siempre ordenarlos, porque si no los ordeno, entonces tengo un dato erróneo. No importa si los ordeno de forma ascendente o descendente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. ¿Y cuál sería la moda? El valor más repetido. El valor que se repite más. Aquí podemos considerar que se puede repetir la misma cantidad, varios valores. Es decir, que a lo mejor se repitan 3 veces el 4.6 kiloohms y también se repitan 3 veces 4.8 kiloohms. En este caso tendríamos 2 valores de moda. ¿Sí? ¿Quién nos los va a establecer? ¿O de dónde lo podemos obtener? Las mediciones que hagamos, ¿no? Sí, pero ya cuando trabajamos con los datos, ¿de dónde lo podemos obtener? Pues directamente del histograma. Acuérdense que el histograma nos indica que cuántas veces se está repitiendo ese número. O, como mencioné hace rato, las frecuencias. Los datos de frecuencia nos estarían indicando cuántas veces se repite ese número. Por eso es que vamos a trabajar con lo que serían las frecuencias de los datos. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí. ¿Dudas con respecto a esto? No, No, sale. Ahora, esos valores, ¿cómo los vemos reflejados o cómo los aterrizamos en los equipos de medición? Sería, digamos, con respecto al trabajo que nos dejó, es medir una resistencia, digamos, de 1 kilo o cierto número de veces, y eso sacarle lo que es las medidas de tendencia central. Sí. A ver, cambio la pregunta.
Con los parámetros que vimos de los equipos de medición como sensibilidad, exactitud, precisión y cada uno de ellos, ¿cómo se ven reflejados en las 3 medidas de tendencia central o viceversa? ¿Qué nos representa o qué datos nos dan con respecto a los equipos de medición esas 3 medidas de tendencia central? Ya dijimos, por ejemplo, en el caso de la media es el promedio. La mediana es el número que se encuentra exactamente a la mitad y la moda es el que más se repite. La moda la puedo relacionar directamente con la precisión del equipo. Si tengo a lo mejor 10 datos y dentro de los datos que fui registrando, la moda me dice que el dato que se repite más veces se repitió 8 veces, entonces me dice que el equipo es preciso. Pero si no tengo una moda como tal y cada uno de los datos de esos 10 se repitió o se presentó una vez, pues realmente mi equipo es menos preciso. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Vale, entonces la moda la voy a relacionar con la precisión del equipo. La mediana La mediana sería con... o la media, esas dos van relacionadas. ¿Con quién lo estaría relacionando? Exactitud. Con la exactitud. Precisamente porque yo tengo un resistor y el fabricante me dijo que es de 4.7 kiloohms. Tiene un margen de error, una tolerancia. ¿Pero qué implica eso? Que todos los valores que yo tenga, y es precisamente el valor de media y de mediana, deben de caer cerca de mi valor exacto, considerando precisamente su margen de error. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si mi resistor es de 4.7 kiloohms y todas mis mediciones me fueron dando cercanas a 5 kiloohms, quiere decir entonces que el equipo no es exacto, pero si se fue repitiendo la misma medición, puede ser preciso. Y eso entonces, esos 3 valores me van a indicar qué tan preciso y qué tan exacto es mi equipo de medición. ¿De acuerdo? Por eso es que lo van a hacer con diferentes rangos. ¿Para qué? Para que podamos determinar si en un rango es más preciso que en otro. ¿Sale? Sí. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Sí, está bien, profe. A ver, pausa. Juan Pepe González, ¿dónde está? A ver, prendan sus cámaras todos, muchachos. A ver, dicen que se salió. Sí, se salió, pero... ¿Se salió en serio? Sí, se salió. Mismo que WhatsApp estaba hablando pura tontería. ¿Quién es Daniel? Sí, por eso lo saqué. Porque Están dando señal. y pues hasta ofende. Tampoco. Lo vamos a estar aguantando. A ver, primero, ¿quién es Daniel? Porque ahí apareció un Daniel que hizo un comentario. Esta va para Axel Persot. ¿Quién comentó eso? ¿Nadie de los que están aquí? No. No, profe. Igual en el grupo de WhatsApp que tenemos también estaba comentando. Ajá, eran ellos de estos. Sí, profe, estaban comentando y por eso lo saqué porque nada más estaban poniendo puras tonterías. Pero se ofendieron y empiezan a ofender a uno, pues tampoco. Profe, si quiere,
No, Me pues, a tomaron ver, la pregunta va a lo siguiente. Fíjense, y esto está pasando en algunos grupos. Yo les generé un enlace para las sesiones precisamente. Y aquí pudiera suceder que cuando yo mandé la liga, la mandé con los primeros inscritos que tenía. Después del periodo de altas y bajas, se dieron de baja como 10 más o menos y se dieron de alta más. Entonces a lo mejor ahí es donde se perdió un poquito de quiénes tienen la liga y quiénes no. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para las siguientes sesiones voy a crear una nueva liga y se las voy a hacer llegar por correo. Obviamente yo ya depuré la lista y tengo el nombre de todos los que realmente ya están inscritos. Probablemente algunos que tienen la liga fueron de los primeros inscritos que también les llegó esa liga de invitación. Si ustedes recuerdan, en la primera sesión les envié la liga y ese mismo código es el que hemos estado manejando. Pero hubo compañeros de ustedes que al principio estaban inscritos y después se dieron de baja. Entonces, para las siguientes sesiones voy a generar un nuevo código y se las mando para las siguientes sesiones. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Porque realmente, conforme van entrando, yo les voy dando a aceptar, precisamente porque se supone que nada más ustedes tienen esa liga. ¿Sí? Y de hecho me está pasando con muchas de las carpetas compartidas en otros grupos, que los mismos compañeros de ustedes están compartiendo las ligas y están compartiendo toda la información y me están llegando solicitudes de compartir carpetas. Entonces, y ahorita me llamó la atención porque fue el mensaje que vi luego. Axel Presot, ni siquiera está inscrito con ustedes Axel Presot, ¿verdad? Nunca lo habíamos escuchado, profe. Soy yo, profe. Es que así aparezco en WhatsApp. Aquí yo, Axel Josué Ángel. Martínez. ¿Identificas a estos compañeros? No los conozco, pero estaban mandando puras tonterías al grupo y los saqué. Por eso, como me empezaron a ofender por WhatsApp, también por aquí, pero pues allá ellos. Lo malo es que, por ejemplo, aquí no me aparece ni siquiera el correo de dónde entraron. Sí. Bueno. Pues, si es el que estuvo comentando cosas, tenemos un número. Sí. Sí, si es el mismo, pues a lo mejor tiene el número. Pero aquí no me aparece por número. Tendría que saber el correo electrónico para bloquearlo desde aquí. Y ahorita como ya se salió, pues ya no puedo ni siquiera reportarlo. Ahorita lo quemamos por Facebook. Bueno. Debe de aparecer. Vamos a hacer algo, muchachos. Voy a cerrar la sesión. Porque si así como entraron ahorita pueden entrar fácilmente. Porque una vez que yo les doy acceso en la primera vez, aunque salgan pueden entrar. Pues vamos Oiga, profesor, antes de que haga eso, estábamos platicando, bueno, les comenté yo a mis compañeros que si nos podía compartir una lista de los que están inscritos, porque en el grupo de WhatsApp hay casi 50 gentes, mientras aquí somos 31, 30. Son 35 inscritos. Lo que puedo hacer es voy a generar entonces una... A ver. Espérenme tantito. Se supone que ahorita ya todos los que están inscritos, ¿verdad? Los que están ahorita en pantalla. Sí. Sí, más fácil. Voy a hacer una carpeta y les doy acceso a todos ustedes, nada más. Igual, va a quedar como restringida. Y ahí aparece en la lista, lo pongo en Excel para que ustedes lo puedan revisar y ustedes mismos vayan coordinarse para ver quiénes están. Y si quieren ahí, ustedes vayan poniendo sus números para que lo tengan y lo puedan validar. O simplemente con el correo
ustedes lo puedan validar, pero si les doy acceso para que ustedes lo tengan como para que lo puedan ver y lo puedan editar si quieren. Y ya mismo ustedes se pueden poner de acuerdo si quieren, vayan depurando su lista. O sea, nosotros podemos ingresar nuestros datos ahí, digamos, en esa lista que usted nos va a compartir. Tuvo el archivo con sus nombres. Ya si ustedes mismos ahí quieren agregar correo, quieren agregar teléfono para que vayan depurando su lista, lo pueden hacer. Híjoles, no sé si sea tan factible porque, digamos, si uno de nosotros, no sé quién sea, le dio acceso a esos compañeros y No, digamos que les dé acceso a la... Mejor mándesela solo al enlace, ¿no? Y ya que él vamos coordinando con él. Por eso le digo, yo subo la lista con los puros nombres. O si quieren nada más al compañero que hace el que administra el grupo, le mando la lista para que entonces él vaya haciendo la depuración. Sí, mejor, perfecto. Yo diría que mejor al enlace a mí también. Mejor. Porque si no, todos nuestros datos quedarían así como Pero que también, bueno, yo puedo entrar a la clase desde en Google Calendar, ahí está el enlace para la clase que se generó, creo que por añadirme al Classroom. Entonces, no sé si eso también pues lo eliminaría o una cosa así. Sí, de hecho, si yo creo una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva cuenta, un nuevo enlace, cuando yo se los mande, con los que tienen sincronizado con Calendar de Google, les va a sincronizar con la nueva clase. Y en este caso, esta nueva yo la estaría dando de baja. Ok, gracias. Sí, lo que me dices de tus datos, no, o sea, lo que yo haría es precisamente lo siguiente. Yo les estoy dando enlace a ustedes y estaría una carpeta restringida nada más para ustedes. Tengo el correo de ustedes. Si por alguna razón, vamos a suponer que esos datos salieran, entonces quiere decir que alguno de los del grupo es el que estaría filtrando información. Por eso aquí es lo que sería lo extraño, ¿no? Entonces, o quieren que yo forme un grupo de WhatsApp para que ustedes, y ya que lo forme, entonces dejo a alguien como administrador y ya que sea el administrador. Profesor, igual otra idea, sería que igual hagamos otro grupo de mediciones, porque aquí se supone que era para todos los V3 en general. Entonces nada más los que somos de mediciones pasarnos a otro grupo y pues ya. Sí, por eso les menciono, aquí lo que yo puedo hacer es generarles su archivo y ahí ustedes se van entre ustedes mismos. Por ejemplo, ustedes tienen los datos por carpetas, quiénes son sus compañeros de equipo. Pueden hacer un representante por equipos, se ponen de acuerdo entre representantes con el organizador y ese representante pues recolecte los datos por equipos para que no queden los datos con todo. No sé si me explico. Sí, profesor. Uno del equipo B, del equipo C, van juntando los datos por equipos y entonces ya se ponen de acuerdo con el administrador de este grupo para que puedan depurar el grupo. Sí, profe, está bien. De hecho, fue algo que salió, que bueno, yo quiero también economía aquí, y igual otro número que es de Dani, manda una foto igual, diciendo lo que dijo. A ver, no te escuché bien. Bueno, vean. Digamos que yo tengo otro grupo, es que están saliendo con lo mismo. Un grupo de economía, ¿no? Sí, es uno que está entrando y saliendo de los grupos del 4CV3. Tienen su número de teléfono, porque con eso, fíjense, si está sucediendo esto y tienen el número de teléfono. Estoy en el grupo de economía
Sí, 4CV3, no sé si se alcanza a ver economía. Sí. Lo que puso. El mismo Axel prestó. Ingresó. Bueno. Puso eso y salió. Es el mismo, exactamente el mismo. Entonces podemos hacer lo siguiente, muchachos. Si tienen el número de teléfono que está infiltrando precisamente en estos grupos, pásenmelo, yo levanto un reporte, se lo hago llegar a las autoridades y si está sucediendo en todos los grupos, tal vez ellos tengan el dato y pudieran monitorearlo. Perfecto, profe, ahorita se lo pasamos. ¿Sí? Precisamente porque entonces quiere decir que a lo mejor está sacando información de varios grupos y está precisamente dedicándose a hacer nada más eso. Ese es el que acabo de mandar, ese es el número de contacto. ¿Coincide con todos ustedes? Bueno, con lo que tienen registrado, ese grupo, este número. 55 16 26 94 80. Sí, profe, es ese. Vale, entonces voy a... También el de Juan Pepe, ¿no? ¿Mande? Que también el otro chico, Juan Pepe, falta. Si tienen otro, pues entonces déjenme, pásenmelo para que entonces yo pueda levantar un reporte de lo sucedido aquí. Y de hecho ahorita voy a hacer la captura de la pantalla. Sí, profe. Obviamente nada más voy a tomar en cuenta lo de, ¿cómo se llama? Lo que colocó. Y entonces yo genero un nuevo enlace, se los mando por correo. Sí les pediría que me confirmen de recibido para que con base en eso entonces podamos empezar a la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿Sale, muchachos? Sí, está bien, profe. Va que va. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Y generar un nuevo enlace y continuamos con esto la próxima clase. De acuerdo, profe. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Yo, profesor, bueno, ya no entendí muy bien si quién iba a crear el grupo nuevo, por así decirlo. Si usted o uno de nosotros lo iba a crear. No, uno de ustedes. Yo pongo bueno, mi propuesta es por equipos, equipo A, B, C y D, nombren un representante. Y de esos representantes, se ponen de acuerdo con su compañero que es el que está administrando todo el grupo. ¿Quién es el que está administrando todo el grupo? Yo, profe. ¿Quién es yo? Axel. Ah, ya, ajá. Si quieres, se ponen de acuerdo contigo y ya que por equipos o por equipo A, B o C o D recolecten los datos y ya sean tú concentras todo lo que concentraron esos representantes. Claro, profesor. Sí, está muy bien. ¿Sí? Si quieren que yo les apoye, entonces por representantes mándenme un correo para que sepa quién es y yo se los hago llegar a su compañero Ángel para que Axel, para que puedan ponerse de acuerdo directamente con él, como ustedes me digan. Sí, yo si no, que el compañero Axel que nos proporcione su correo y nosotros le hacemos llegar por el mismo archivo de Excel que nos hizo subir para el trabajo. Ese mismo archivo se lo mandamos a él y así ya tiene todos nuestros datos. Ok, está muy bien. ¿Vale? Vale. Bueno, dale, muchachos. Entonces, nos vemos en la siguiente clase y mientras, si tienen algún otro dato de esto que está sucediendo y me lo hacen llegar, yo lo canalizo con las autoridades para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. Porque está siendo recurrente en todos los grupos. Sí. De hecho, yo, que estoy el administrador de los demás grupos, voy a cambiar los enlaces. Voy a generar. De acuerdo. Bueno. Vale, entonces yo les hago llegar el nuevo enlace y nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Está bien, profe. ¿De acuerdo? Se cuidan. Sale, profe. Gracias. Luego, buenas noches. Se me cuida. Igualmente. Sale, profe. Una disculpa por todo. No se preocupen. No, al contrario. Linda noche, profe. Igualmente. Hasta luego.